Dándote, amado Señor, que cada día nos hagas más a la imagen de tu Hijo Jesús. Permite, amado Señor, que este día, Dios, podamos despojarnos de nosotros mismos y de esa manera, Señor, poder apreciar, Padre, tu hermosura y tu majestad. Porque aunque nuestros ojos han sido abiertos, continuamos viendo a través de una neblina, Señor, y no caemos de rodillas ante tu majestad. No, Señor, caemos derribados, Padre, al escuchar tu nombre. Rey, te pedimos en Cristo Jesús que sea tu palabra bendita hoy, Señor, entre todos nosotros. Que ayudes a aquellos que están por llegar, Padre. Que levantes a aquellos que no quieren levantarse, Señor. Y que juntos, Señor, en todo el mundo, como un cuerpo, Padre, exaltemos tu nombre. Te pedimos por nuestros hermanos misioneros que están trabajando en todo el mundo, Señor. Te pedimos por los hermanos, Señor, que están entregando sus vidas este día. Aquellos que están padeciendo, Señor, abandono, traición, a causa de ti, Padre. Te pedimos por los hermanos pastores que llevan cargas, amado Señor, de sus iglesias. Te rogamos para que tú les proveas todo lo necesario para continuar con su labor, Padre. Te rogamos, Padre bendito, también por sus esposas, que son pieza clave, Señor, para el ministerio, por sus hijos, Padre. Te rogamos porque muchos sean los generosos que les ayuden en oración, Señor amado, en servicio, Padre, y también económicamente, Dios. Te pedimos, amado Rey, por aquellas almas que semana con semana están escuchando tu evangelio a través de estos miserables pecadores, Señor, que han entendido, Padre, lo que significa que has dado gracia salvadora, Señor. Te rogamos para que ellos puedan seguir, Padre, recibiendo, creyendo, abandonándose, aborreciéndose, Señor, arrepintiéndose, amado Señor, de su perversidad, Señor, y huyendo a ti. Gracias, Señor, porque no existirá uno, Señor, que te busque y que tú le rechaces. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor con ustedes, hermanos. Proverbios, capítulo 14, versículo 39. Proverbios 14, versículo 29, perdón si dije 39. Amén. Si el hombre que tarda en airarse, dice el devocional de hoy, es grande de entendimiento, ¿qué tan tardo debe ser ese tardar? Dice el proverbio, hermanos. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hacía mención de esto, hermanos. Si el hombre que tarda en airarse es grande de entendimiento, ¿qué tan tardado debe ser ese tardar? ¿Qué tanto debe tardarse? Mide con sabiduría y cuidado sus acciones este hombre, suponemos por lo que el proverbio dice. Mide con cuidado y atención, hermanos, sus palabras también. Se toma el tiempo para cuestionar sus propias motivaciones antes de expresar alguna amonestación severa o alguna reprensión para con alguno de sus hijos o su esposa o esposo o amigo o hermano o quien esté alrededor. La idea de que la disciplina debe ser desapasionada y sin sentimientos por medio de la ilimitada resistencia que tenemos que tener, hermanos. Jamás esta tiene que ir acompañada de un sentimiento de tristeza extrema, ni de coraje, y tampoco de mucha alegría. Es decir, estas cosas que nos hacen tomar decisiones equivocadas por pecado, hermanos, o por estar inspirados de la manera incorrecta, pueden hacer más daño. Una de estas es la ira. La ira, hermanos, puede ser controlada por cualquiera de nosotros. La ira puede ser apaciguada por cualquiera de nosotros. Damos el ejemplo el domingo pasado, si no me equivoco, cuando estamos discutiendo en casa o que estamos enojados
con los hijos o el esposo o la esposa y de pronto el timbre toca, ¿se acuerdan? Y es un hermano de la iglesia o el pastor y de pronto todo está gris y con fuego, pero tocan. ¿Quién? Abre, el pastor. Hola, pastor, bienvenido, bien, ¿cómo están, hermanos? Aquí orando, todos bien. Mentirosos. Pero podemos calmar la ira, hermanos. Hay algunas motivaciones que nos ayudan a calmar la ira, como es las otras personas, como es el Señor mismo y la oración, hermanos. Eso nos sucede también a nosotros los padres con los hijos. Hay momentos que salimos de nuestro lugar santo, es decir, la postura cristiana, y exageramos en la disciplina, porque a lo mejor el entorno generó que estuviéramos un tanto sensibles, y al momento que pasa el mal con nuestros hijos, pues detonamos todo contra ellos. También pasa cuando llamamos la atención a nuestros hijos una vez, 2 veces, 3 veces, y a la cuarta explotamos. Y lo malo que nunca debe de existir una segunda vez. A la primera vez tienen que entender, por su propio bien, para la gloria de Dios y también para que nosotros no caigamos en pecado. El hombre que ama a Dios, hermanos, por encima de sí mismo y ama a su prójimo como a sí mismo, gobierna con sabiduría sus emociones. Podríamos resumir, hermanos, en el cumplimiento de la ley. Aunque estamos bajo la gracia, sabemos que los mandamientos no quedan abrogados por la gracia para nosotros. Es decir, aunque somos perdonados por la sola fe, sabemos que aquellos que han sido perdonados por la fe mostrarán la fe salvadora por sus obras, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Y no habla de las buenas obras de ir a visitar a Rosita y a los demás al hospital o de llevar comida. Habla de las obras de justicia que Cristo mostró y que los suyos muestran. Cuando vemos a una persona practicando la ira, practicando la desobediencia, el orgullo, la soberbia, cualquier otro pecado, podemos resumir que esa persona lo más probable es que no sea salva, porque está practicando un pecado que sabe que no debe de practicar. Una cosa es la caída del pecado, caer y arrepentirnos, llorar, sufrir, y eso es un día con día a todos nosotros, hermanos. Día con día nos sucede, pero la práctica es distinto. La práctica es distinto. Y el amor a Dios, hermanos, y el amor al prójimo nos va a llevar a apaciguar la ira, a calmar y a no consumarla. ¿Recuerdas que la Biblia habla acerca del proceso del pecado? Dice, piensas el pecado, lo llevas a tu mente después de que lo maquinaste y después le das a luz cuando lo accionas. Nosotros podemos dejarlo en la mente y ahí arrepentirnos y pedir al Señor perdón, callar y dejar todo en manos del que juzga sabiamente y justamente. Suceden los problemas familiares, por ejemplo. Si tú eres un hombre que quiere gobernar bien su casa, pero tu mujer no quiere que tú gobiernes, y ella quiere gobernar y ella quiere llevar el control, ¿qué debes hacer? ¿Pelear? Pues no. Tú sabes que la cobardía no únicamente es de los hombres que no son valientes. A veces también las mujeres, sabiendo que son más débiles, no les importa y pelean. No van a esperar que les des un golpe, ¿verdad? Porque saben que son más débiles. Pero ellas pelean sabiendo que no va a haber una consecuencia. ¿Qué deben hacer los hombres sabiendo que son más fuertes y que deben de gobernar como Cristo gobernó? Callar, como Cristo cayó ante las acechanzas malignas de los hombres, aún de su iglesia. Hoy estudiaremos. Judas, sentado a la mesa, le dio de su pan, aunque él podía airarse y reprenderlo, golpearlo y sacarlo con un trueno, pero él calla, hermanos. De la misma manera como él deja la causa al que juzga justamente, nosotros los hermanos que estamos gobernando los hogares y que vamos en contra de los mandamientos del mundo que dice que la mujer tiene el deseo de gobernar sobre su hombre, nosotros, si tenemos una mujer necia, vamos a callar y vamos a dejar las cosas al que juzga justamente. Y él se encargará. Y de la otra manera también, si tú eres una mujer que está poniendo todo de su parte para ser una mujer piadosa, amorosa, honrada,
genuina en Cristo y te esfuerzas, porque es un esfuerzo, hermana, y tu hombre no quiere aportar absolutamente nada en cuanto al discipulado, la exhortación a los hijos, el amor, el gobierno, la provisión, tú no vas a discutir y lo vas a humillar, sino más bien tú dejas las cosas al que juzga justamente. Si nuestros hijos no entienden con vara y disciplina y castigo y continúan, no vamos a llegar a airarnos y a golpearlos porque no entienden de una manera pecaminosa, sino vamos a dejar las cosas al que juzga justamente. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Y esta palabra airarse no es la misma palabra airaos que el Señor Jesucristo mencionó. Esa palabra airaos de Jesús habla de un enojo común. Dice, enójate. Nos podemos enojar, hermanos, pero sin pecado. Esta palabra, el que tarda para airarse, es el que tarda en pecar, en un enojo pecaminoso. Y esto únicamente puede ser frenado, hermanos, a través del amor a Dios. ¿Recuerdas el mandamiento? Lo acabamos de estudiar. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor, pero lo curioso que lo partió en dos. Amarme a mí y amar a ¿quién? Al prójimo. Entonces, cuando recordamos esto, somos humillados. Esto no quiere decir, hermanos, que nunca jamás vamos a sentir enojo. O que nos enojamos y ya no somos cristianos. Lo más seguro que yo no soy cristiano. No, eres cristiano. Y te enojas y pecas. Lo que define si alguien ama a Dios o no es cuando se refrena. Cuando, aunque hayas hablado y cometido ya el mal, te arrepientes, te retractas, pides perdón a Dios y a la persona. ¿Sabes qué? Perdóname, aunque tengas la furia dentro. Eso marca que una persona teme a Dios y lo ama. Y ama a su prójimo, no porque el prójimo lo merezca, sino porque Dios dice que lo ame. Dios nos está llamando al amor incondicional, amados, ¿o no? Incondicional. Es decir, sin condiciones. Imagínate que nosotros hubiésemos sido amados condicionalmente. Nadie de nosotros sería amado. Pero Dios nos amó incondicionalmente. Y de la misma manera que yo los amo a ustedes, quiero que ustedes se amen entre sí incondicionalmente. No es porque me caiga bien, porque me dé, porque me cuide, porque sonría. Yo lo amo tratándose de mis hermanos o mi familia, porque simplemente el Señor me dice que los ame. Aún el prójimo, amigos y desconocidos como enemigos. Entonces, el hombre que ama a Dios o la mujer que ama a Dios por encima de sí mismo, va a amar a su prójimo como a sí mismo. El hombre que ama a Dios por encima de sí mismo, ama a su prójimo. Y te das cuenta las personas que aman a Dios y aman a su prójimo por su andar, por su arrepentimiento, podríamos decir, más que por su santidad, hermanos. Porque la santidad puede ser fingida. Puede ser hipócrita. Es esta casa que está peleando y cuando llega el pastor o un hermano a casa y toca, todos son los más santos. Pero antes de que llegara, eran los más iracundos. La santidad puede ser fingida, hermanos. Como algún día compartía, puede que podamos andar como cristianos de aquí para allá, como el dinero falso de un lugar a otro. Pero algún día el dinero falso llega al banco. Y en el banco dice, no, es falso. De la misma manera, hermanos, todos nosotros algún día vamos a llegar a Dios. Y Él sabe quiénes somos. Cuando los padres manifiestan odio hacia un hijo, hermanos, o permiten que el egoísmo controle su espíritu, se encontrarán respondiendo con enojo pecaminoso. Cuando el esposo también manifiesta odio hacia su esposa, o la esposa hacia el esposo, permiten que el egoísmo controle su espíritu. Es egoísmo porque simplemente abrazan lo que ellos creen justo en ese momento y no se entregan en humillación para aquel que es digno de que nos humillemos, hermanos. El egoísmo, el pecado controla el espíritu y se encuentran las personas respondiendo con enojo pecaminoso, ofensas que hieren muchísimo, hermanos. Y tienen poder, ¿te das cuenta? Como la palabra tiene poder, una palabra negativa, odiosa o de un defecto de alguna persona tiene muchísimo poder. Hay gente que está, ¿cómo se le llama? Como retraídos. Se me fue la palabra.
como traumados, por así decirlo, por cosas que les han dicho. Gordo, flaco, feo, tonto. Y la gente se creen y empiezan a ser distintos, introvertidos, y eso tiene poder. Y cuando se ofenden, obviamente en los pleitos familiares o en círculos de amigos, no son ofensas de tonto, cara de elefante, mira que esto, son ofensas graves, con maldiciones que duelen como golpes, cosas que no se olvidan, o que se saca el pasado de la persona, y tú eras, y tú eres, y esto y el otro, y lo peor que siempre hay una nube de testigos, como son los hijos. Normalmente lo que hablamos nosotros en el hogar es en gran manera, hermanos, lo que define también mucho el carácter de nuestros hijos, la manera de ser, la manera de criticar, de juzgar, de hablar, y eso es de mucho cuidado, sobre todo los que tuvimos hijos antes de que el Señor nos tomara por completo. Pues tenemos que estar desarraigando tanto odio, tanta murmuración, tanta crítica, tantos celos, tantas cosas que sembramos en ellos. Ese tipo de cosas fueron sembradas en casa. Entonces las emociones usadas correctamente, hermanos, son algo muy poderoso y deben ser tomadas en cuenta cuando ministramos a otros en el hogar o en la iglesia. Las emociones que se usan correctamente son algo muy poderoso, como también las emociones que no se usan correctamente son muy poderosas. Por palabras pueden dividirse iglesias, por palabras pueden dividirse familias, amistades y todo, hermanos. Por palabras, por contestaciones iracundas. Y las que son correctas, hermanos, deben ser tomadas en cuenta y buscarlas. Buscarlas todo el tiempo, tratar de buscar eso. Pero no olvidemos y tengamos cuidado, hermanos. En la epístola de Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos ofrece sugerencias útiles acerca de cómo manifestar nuestras emociones cuando estamos sirviendo a otros. Y dice Judas capítulo 21 al 23, una porción te leería, no leas todo, pero te lo puedes leer después. Dice, conservaos en el versículo 21 al 23, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Esta palabra aborrecido, acuérdate que no es como odiado y da asco. Aborrecido es amado menos. Es poco amado. El que fácilmente se enoja hará locuras, el hombre perverso será poco amado, podría decir este texto. El proverbio que sigue, hermanos, dice el versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Carcoma a los huesos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es un ser humano? Esta es una pregunta antropológica, pero es básica, hermanos. Y si no la respondemos correctamente, vamos a cometer errores en todas las áreas del pensamiento y la actividad humana. Si no comprendemos correctamente la constitución fundamental y la naturaleza esencial del ser humano, ¿cómo podremos resolver los problemas del hombre o desarrollar algún método eficaz o eficiente para mejorar o intentar mejorar la condición de los hombres, hermanos, en la tierra? Según la definición bíblica, el hombre está constituido tanto por carne como por corazón. Lo que podemos tocar, ver en el hombre es un cuerpo carnal, y lo que no podemos ver es el corazón o el alma. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo que está dentro, sino se está refiriendo a aquellas cosas que salen, pensamientos o las cosas que detonan acciones del alma, hermanos. Y por supuesto, la piel, los huesos, los músculos y vasos sanguíneos ocupan espacio y podemos señalar hacia dónde están, en qué lugar se encuentran,
Pero ¿dónde está nuestro corazón o dónde está nuestra alma? ¿Dónde podrías señalar en ti en dónde está tu alma? ¿O en dónde están tus emociones? Decimos que en el estómago porque sentimos aquí la emoción, pero en realidad ¿en dónde está? ¿Dónde está el corazón? Hablando de en dónde están las emociones y lo que va a detonar acción. ¿O dónde está el alma? ¿Está sentada en el extremo del dedo gordo del pie? ¿O está nadando en algún lugar de nuestro tronco cerebral? En el ácido del estómago no creo que esté. Bueno, la de algunos sí. Pero una cosa que podemos decir con certeza, hermanos, es que el corazón está íntimamente conectado con el cuerpo, de tal manera que es imposible separar a los dos. Un corazón sano es vida de la carne. Por eso es tan importante que nosotros llamemos a las personas como pastores, o que las personas confiesen sus pecados delante de otros capacitados para escucharlos y para callar sus pecados. En este caso te aconsejo que sean ancianos de la iglesia, pastores, hermanos, de tal manera que ellos puedan sacar lo que tienen delante de ellos para que estén bien física y espiritualmente. La maldad que hay dentro de las personas, hermanos, generan enfermedades. ¿Tú qué dices, sí o no? Genera enfermedades. Genera enfermedades. Y la confesión te liberta de ellas también. No queremos decir con esto que todos los que están enfermos es porque tienen un pecado nuevo que tienen que confesar, y una vez que lo confiesen van a ser sanados. Pero la amargura, el odio, el resentimiento, lo que hay en el corazón genera enfermedades. Genera enfermedades. Hay un texto interesante en Santiago 5:14, si quieren leerlo conmigo. Ya voy a terminar. ¿Alguien quiere leerlo con voz alta en pie, por favor? Santiago 5:14 al 16. Hermano, amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Mira qué poderoso es la confesión. Ese texto hace referencia y nos fascina porque sabemos que cuando oramos por un enfermo que no ha sido o que es un impenitente, sabemos que el Señor tiene misericordia y algo hará en cuanto a salvación. Pero también podemos entender que un enfermo en pecado puede ir con los ancianos de la iglesia y ellos pueden orar, y si este enfermo en pecado ha cometido pecados, su confesión lo llevará al perdón. Saca lo que hay en su corazón, hermanos. Lo que hay en su corazón. ¿Has escuchado algunas personas que dicen que se sentían muy mal y que tuvieron que recurrir a un psicólogo? Que eso no es de cristianos. Si alguno de ustedes confía en psicólogos siendo cristiano, pues le ruego que recapacite mucho en ello. Pero personas que dicen eso y el diagnóstico es: tenía amargura en su alma. Entonces eso lo tratan con música, con yoga, con esas cosas. Pero aún algunos médicos pueden atribuir enfermedades como depresiones y esas cosas a problemas en el alma, hermanos. A problemas en el alma. Y esos problemas en un creyente son echados fuera a través de la confesión, de lo que hay en el corazón. ¿Y por qué una confesión a una persona, a un pastor? Les podemos llamar obispos, ancianos, pastores. Porque no es lo mismo que tú confieses a Dios solamente a que confieses a una persona enfrente. O no es lo mismo confesarle a Dios a ir a confesar con la persona a la que les has hecho el mal. No es lo mismo decir a Dios: Señor, perdóname porque pensé mal de este hermano y lo aborrezco y lo odio y me cae mal, a ir con el hermano y decirle: ¿sabes qué, hermano? Te he aborrecido y te odio y me caes muy mal. Es distinto, y cuando lo hacemos de esa manera hay libertad, hermanos. Ese mal, como un carcoma,
no está dentro de nosotros destruyéndonos, sino nos da libertad. Está relacionado con la envidia y dice este proverbio que la envidia es carcoma a los huesos. ¿Cómo tú podrías definir la palabra carcoma? ¿Quién me ayuda? Podrido. Algún día se va a romper un hueso con carcoma. Polvo, hermanos. Va a destruirse. El pecado es corrosivo y el pecado no es un poquito de pecado, una gotita y ya quedó. Crece y crece y crece como el mismo cáncer. Hasta destruir. Hasta destruir, hermanos. Si nos fijamos bien en la declaración general de la primera mitad del versículo, hermanos, de este proverbio, encontramos una conexión espiritual y física específica. La envidia es un pecado malicioso que corroe a la carne y rompe el cuerpo, como las termitas a la madera. O sea, el pecado, la envidia, no únicamente se queda dentro, sino comienza a destruir por fuera también, hermanos. ¿Alguna vez te has enojado mucho? El enojo es un sentimiento, ¿qué crees que sea? ¿Un sentimiento carnal primeramente? ¿O es más bien es un sentimiento del alma, pero después ¿a dónde se va? A la carne. El enojo llega a la mente, llega al alma, detona y genera dolor en el estómago o en la cabeza. Eso hace dolor. Entonces, este proverbio relaciona tanto lo espiritual con lo corporal, hermanos. Lo espiritual con lo corporal tiene mucho que ver. Vemos un susto. Alguien se asusta y ese susto va dentro de su cuerpo, va al corazón y la gente muere. Tiene relación, hermanos. La envidia es un pecado malicioso que corroe a la carne y corrompe el cuerpo como las termitas a la madera. Y a veces pensamos en envidia de una sola manera. Envidiar a alguna persona que tiene algo que no tengo, pero en realidad generalicemos todo lo que puede ser envidia, hermanos. Y yo sé que el Espíritu Santo nos puede ayudar aquí para que cada uno de nosotros podamos reconocer cuánta envidia dentro puede haber en cada uno y de cuántos tipos distintos de envidia. Estos pequeños insectos que se comen la madera, no la envidia sino las termitas, hermanos, dejan millones de pequeños orificios en la estructura de madera. Si alguien ha visto cómo trabajan las termitas, la madera queda llena de orificios. Cuando es en una casa, hermanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas de las casas que se construían hasta hace poco tiempo, no sé ahora, eran con madera. Y los soportes eran de madera. Y las termitas comen poco a poco, la estructura de madera que soporta la casa, y llega un momento que la casa cae o se ladea. De igual manera, la envidia que este proverbio menciona y otros pecados, hermanos, debilitan el cuerpo y lo abren a enfermedades y a ruina fatal. Escucha bien lo que estoy diciendo. Las termitas espirituales, los pequeños pecaditos como la envidia, llevan a las personas a enfermedades y a la ruina fatal. A enfermedades. Hay un espíritu malvado y siniestro que merodea en lo profundo del corazón de los hombres. Ese espíritu siniestro ha sido debilitado, pero no ha sido del todo echado fuera del corazón, hermanos. En el corazón nuevo que tenemos como creyentes de carne, aún habita ese ser malvado. Aún está ahí, aún sigue haciendo de las suyas. El proverbio dice claramente que el corazón del hombre es completamente, ¿qué es? Perverso. Y uno podría decir, no, pero ese era antes de Cristo. Mentiroso. Sigue siendo perverso y sigue siendo malo, hermanos. Este espíritu de envidia detesta el éxito de los demás. Este espíritu de envidia detesta los logros de los demás. Detesta el buen carácter de los demás. Este espíritu de envidia detesta los otros esposos de las demás, las otras esposas de las demás, los otros hijos de las demás, los dones y talentos de los demás. Este espíritu de envidia
no se goza de los logros de los demás. Y esto quiero decirte que no es en el mundo, sino es en la iglesia también. La envidia prefiere destruir el bien de otros. De hecho, la envidia, yo la he escuchado mucho, hermanos, cuando algo malo le pasa a alguien que era una buena persona y decimos, ay, pues sí, ya era mucho, algo malo debió haber hecho. Sale la envidia que había dentro por lo que la persona era. Es increíble, hermanos. Este espíritu malvado es el que hace que pastores cristianos critiquen y dañen el buen trabajo de otros pastores cristianos. Me incluyo, que yo he sido presa de eso. Este espíritu de envidia es el que hace que algunos de ustedes critiquen a otros hermanos que llevan años en el ministerio por un error o dos errores que cometen. A mí no me gusta a mí no me gusta el otro. Si Dios fuera el que nos juzgara, ten por seguro que nosotros menos le gustamos a Él que los demás. No, yo he escuchado mucho que John MacArthur esto, que Spurgeon dijo que está mal, John Piper el otro, ¿sí? Y nosotros ¿quiénes somos, hermanos? Este espíritu de envidia divide familias, divide iglesias y destruye los dos, familias y ministerios. La envidia prefiere destruir el bien de otros, hermanos. Es un espíritu malvado. Aunque la obra no sea perfecta, los envidiosos prefieren arrojar al bebé junto al agua sucia de la bañera. Hacen lo mejor para difamar a sus hermanos, criticando sus personas, sus familias, pues, sus trabajos. Así como los hijos de Israel vendieron a sus hermanos a la esclavitud y los judíos por envidia entregaron a Cristo a manos de los romanos. Por envidia, hermanos. Hay hombres que odian a otros hombres por el bien que hacen. Los hombres que optan por no arrepentirse aborrecen a los que sí lo están haciendo. Envidia. Los hombres que no aman a Dios como lo mandó aborrecerán a los que sí lo aman. Los hombres orgullosos odiarán a los humildes. Los hombres que no sirven odiarán a los que sirven. Los hombres que no son generosos odian a los que sí lo son. Y así, una cadena. Por eso te decía que la envidia es tan grande, hermanos. Es difícil imaginar un pecado tan malvado y tan destructivo como la envidia. Está llena de orgullo y el orgullo detona todo lo demás, hermanos. Voy a darte unas preguntas para recapacitar hoy. ¿Por qué habríamos de querer tener hijos? ¿Por qué habríamos de querer tener hijos y criar una familia grande? ¿Por qué habríamos de querer tener hijos y criar una familia grande? ¿Queremos poblar a nuestro país? ¿O hay alguna otra motivación obrando en nosotros? ¿Por qué quisiéramos, parafraseo la pregunta, ¿por qué queremos tener una familia grande? ¿Queremos poblar a nuestro país? ¿O hay alguna otra motivación obrando en nosotros? ¿Expresamos nuestras emociones de una manera positiva o de una manera pecaminosa? A ver, vamos a empezar uno a uno a responder esta pregunta. Empezamos por Álvaro, vamos en partes. No es cierto, es para ustedes nada más. Número 3. ¿Siempre controlamos nuestras emociones? ¿A veces controlamos nuestras emociones o casi nunca controlamos nuestras emociones? ¿Expresamos nuestras emociones de una manera positiva o de una manera pecaminosa? Esta manera pecaminosa incluye la hipocresía, decir que estoy bien cuando no lo estoy, ¿ok? Número 3. ¿Alguna vez has visto al pecado de la envidia asomándose en tu corazón? ¿En qué situaciones es más probable que sientas envidia de otros? ¿En qué forma es la envidia diferente a la avaricia? ¿La repito? ¿Por qué habríamos de querer tener hijos y criar una familia grande? ¿Queremos acaso poblar nuestro país? ¿O hay alguna otra motivación obrando en nosotros? ¿Expresamos nuestras emociones de una manera positiva o de una manera pecaminosa? ¿Siempre controlamos nuestras emociones? ¿A veces controlamos nuestras emociones o casi nunca controlamos nuestras emociones?
¿Expresamos nuestras emociones de una manera positiva o de una manera pecaminosa? ¿Alguna vez has visto al pecado de la envidia asomándose en tu corazón? ¿En qué situación es más probable que sientas envidia de otros? ¿En qué forma es la envidia diferente a la avaricia? Vamos a pedir perdón todos por el pecado de envidia, hermanos, hoy al Señor esta mañana y oremos por otras cosas que vengan a nosotros. Padre, te agradecemos tu constante misericordia, Señor. Agradecemos, amado Rey, tu constante paciencia, tu constante consejo. Tu palabra poderosa, Señor, nos confronta, pero también nos da alivio, recordando que aquel Jesús a quien adoramos, Señor, es el Dios encarnado, que vino a rescatarnos una vez y para siempre del pecado, del dominio de Satanás y de nosotros mismos. Hoy celebramos que podemos arrepentirnos, Señor. Y hoy celebramos que no únicamente nos arrepentimos para mañana volver a hacerlo, Señor, sino que ese arrepentimiento contiene el antídoto lleno de gracia para que en el momento que caigamos o vayamos a caer, volvamos a arrepentirnos, Señor. Te damos a ti toda la gloria por tu gracia incomparable. Te damos a ti toda la gloria porque nos has permitido escuchar de nuevo que efectivamente somos depravados totalmente. Pero también efectivamente tú eres un Salvador totalmente, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu exhortación, por tu disciplina, Señor. Te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque en la humillación que tu palabra provoca a nosotros, Señor, hay exaltación de tu nombre al momento que reconocemos nuestro mal. Pedimos perdón a ti y a los demás, Señor. Agradecemos, Dios amado, porque tu preciosa sangre cubre multitud de pecados. Y este pecado es uno de aquellos que fue puesto en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres, Señor, limpios y sin Él. Gracias en el nombre de Jesús. Abre los ojos de aquellos que aún los tengan cerrados, Señor, y dale oídos al sordo, Señor bendito. Te lo pedimos en Cristo. Amén. El Señor les bendiga, amados.